Bienvenidos a Frontera Inexplicable. Existen objetos de manufactura y tecnología cuya procedencia es desconocida o sus artesanos desaparecieron miles de años atrás y cuya aleación es imposible que apareciera en dicha época. Estos objetos son conocidos por todos, pues los Opars son el caballito de batalla en contra de aquellos que creen tener el cuadro de la historia de la humanidad muy resuelta. El más conocido de todos los Opars es el martillo de Londres, encontrado por unos excursionistas en 1936 cerca de un arroyo en Londres, Texas, aunque no se conoce el lugar exacto de donde se extrajo. El martillo está incrustado en caliza del Cretácico, un período que corresponde a 145 y 66 millones de años atrás. Sin embargo, la piedra en condiciones especiales podría haber rodeado al martillo, cuyo mango tiene rastros de carbonización, y el hierro de la cabeza del martillo tiene una huella de pureza superior al 95%. Solo posible por manufactura humana. ¿Cómo terminó ese martillo en ese sitio y cómo quedó atrapado en esa roca? En Armenia, Metsamor, se encontró un complejo metalúrgico muy antiguo. Su descubridor, el doctor Corium Mezguartian, no puede explicar satisfactoriamente el hallazgo. En él se encontraron objetos metálicos con más de 5.000 años, donde se fabricaba y trabajaba el cobre, el bronce, plomo, zinc, hierro, oro, manganeso y acero. Igualmente se hallaron pinzas de depilar con 3.000 años de antigüedad. Oficialmente imposible. Ubicado a las afueras del pueblo de Taronik, Metsamor es un sitio de complejo urbano con un gran centro metalúrgico y astronómico de 7.000 a 5.000 años antes de Cristo. Una gran metrópolis en esos días, una ciudad entera que cubrió 200 hectáreas. Considerado el centro metalúrgico más completo y antiguo y cuyos artesanos lograron comercializar sus productos en gran parte de la zona de Asia Menor. Los grandes hornos, los amplios talleres y el tamaño de los mismos son únicos en su género, adelantándose a los centros metalúrgicos por 2000 años. La duda científica es sobre los hornos, pero algunos especialistas creen que ya utilizaban lo que nosotros conocemos como petróleo. El hallazgo del disco de Nebra se tiene como uno de los más significativos del siglo XX. Según la UNESCO, combina una extraordinaria comprensión de los fenómenos astronómicos con las creencias religiosas de su época, que arrojan luz sobre el conocimiento astronómico que se desarrolló durante la Edad del Bronce, ya que representa el cielo y se trata de una de las más antiguas recreaciones celestes. Fue hallado en una excavación informal en 1999 en Nebra, Alemania, por dos personas que buscaban objetos enterrados con un detector de metal. Junto al disco se hallaron espadas, brazaletes, hachas de bronce y se cree que representan las Pléyades. Y también se aprecia lo que sería un sol o luna llena y una luna en cuarto, que para el hemisferio norte podría ser creciente. A las puertas del siglo XX, en el año 1900, un barco griego dedicado a recoger esponjas de mar encontró los restos de un antiguo naufragio. Estaba en pleno mar Egeo, frente a las costas de la isla de Antiquitera. Los buceadores decidieron explorar el predio y quedaron asombrados por las ánforas de su bodega o las ricas estatuas que transportaba y diferentes piezas de oro, plata y otros metales. Todo un tesoro submarino. Sin embargo, desapercibido pasó una piedra que tenía incrustado un objeto.
Nadie parecía apreciar su importancia y pasó más de medio siglo para que el arqueólogo Derek de Soya Price en 1955 decidiera estudiar aquella extrañeza hallada, recuperada de las aguas. Una vez lo tuvo reconstruido, pasó a su examen compartiéndolo con otros expertos y todos manifestaron su admiración ante un mecanismo de relojería perfecto que servía para orientar astronómicamente a los navegantes. La máquina había dejado sin habla a los científicos porque contemplaba el movimiento del Sol y la Luna, los planetas Venus y Marte, los días, las horas, las fases lunares, las estaciones, los equinoccios y un primer planetario de los planetas conocidos. Esta sofisticada computadora estaba escrita en corintio y para hallar al hábil científico de su época solo quedaba recordar quién tenía tantos conocimientos, llevando el rastro al más grande de todos, Arquímedes, demostrando que Grecia estaba tan adelantada que solo por ello podríamos considerarla nuestra civilización madre en ciencias. Los artefactos quimbayas, también conocidos como aviones precolombinos, antiguamente llamados pájaros de Otún, son unas figuras zoomorfas fundidas en una mezcla de oro y cobre, llamada tumbaga, el primer encontrado en las inmediaciones del río Otún en Colombia, atribuidos a la cultura quimbaya y la cultura tolima. Fueron creados por los habitantes prehispánicos de la región colombiana conocida como zona andina. Se interpretan como figuras imaginarias con características combinadas, aves, insectos o peces. Una de las piezas tiene semejanzas con un pez volador. Algunas figuras tienen una cabeza parecida a la del cocodrilo, tal como los que habitan en ríos y marismas colombianos, pero otras combinan rasgos de diferentes animales, como una cola corta vertical y patas anchas, por lo que no se ha podido atribuir a ningún animal concreto. Una interpretación es que se hayan creado como juguetes, ya que en la parte inferior tienen unos pequeños mangos rectangulares para poder sostenerlos. Posteriormente, algunos expertos en la teoría de los antiguos astronautas vieron en ellos modernismos aerodinámicos, considerándolos como representaciones abstractas de aparatos voladores como aviones o planeadores. Las aves no tienen ni alas ni colas en la posición de los modelos de juguetes. Las aleaciones de oro y bronce de las figurillas que muestra el Museo de Bogotá son fáciles de encontrar y observar para sacar conclusiones propias. La campana tamil es un trozo de una campana de bronce de 166 milímetros de alto y unos 53 milímetros de diámetro con una inscripción en caracteres tamiles antiguos. Se le supone una antigüedad de entre 400 y 500 años y se conserva en el Museo de Nueva Zelanda, Te Papa Tanguaregua, desde 1890. Fue encontrada por el reverendo William Colenso cuando vio a algunas nativas maoríes usándola para hervir papas. Dichas nativas le explicaron que la campana hacía muchos años que había sido encontrado entre las raíces de un árbol derribado durante una tormenta. Posteriormente se pudo descifrar el texto en tamil como perteneciente a la campana de la nave mercante Mujahideen. ¿Colonizaron o comercializaron los hindúes Nueva Zelanda? Quizás un barco encalló, pero pudieron llegar hasta allí años atrás. En 1991, cuando un equipo de arqueólogos estaba realizando una investigación geológica de extracción de oro en los montes Urales de Rusia, se sorprendieron al descubrir numerosos objetos microscópicos extraños y misteriosos cerca de la orilla de los ríos Koshim, Naranda y Balbanyu.
nanoestructuras de más allá del tiempo, dijeron, porque estas extrañas nanopiezas son como bobinas de metal, espirales y ejes entre la lista de componentes no identificados desenterrados durante las misiones geológicas en los montes Urales. Las piezas están incrustadas en una roca de 100.000 años. La Academia de Ciencias de Rusia de Skytil-Bark había realizado varias pruebas en estos misteriosos nanoobjetos y los resultados fueron bastante interesantes, ya que encontraron que las piezas más grandes están hechas de cobre puro, mientras que los más pequeños son de tungsteno y molibdeno, metales que se han utilizado en las naves espaciales y misiles debido a la capacidad de soportar altas temperaturas. La longitud del más pequeño de ellos es de solo 1 pulgada. Podrían ser naturales o restos de algún aparato o un mecanismo de cientos de años de atrás. ¿Y quiénes serían? La cuña de Haydud, este objeto de metal que es de aluminio y otras 11 aleaciones, fue encontrado 10 metros bajo tierra, junto a huesos de mamut lanudo desaparecido hace unos 12.000 años en las orillas del río Mures, Transilvania. El aluminio no se encuentra en la naturaleza como tal y su fabricación empezó recién en el siglo XIX. El artefacto fue descubierto por un grupo de trabajadores que realizaban una excavación en la ribera del río Mures, 2 kilómetros al este de la ciudad de Haydud, en Transilvania. 3 objetos fueron encontrados simultáneamente en el mismo sitio, de los cuales 2 eran huesos fósiles pertenecientes a un mastodonte cuyo fechaje sería de 20.000 años. El tercer objeto, el bloque de aluminio, se aloja asimismo en el estrato número 35 y presentaba una evidencia diferente con cualquier pieza ósea, animal u objeto geológico corrientes. Los exámenes químicos realizados en un laboratorio de Lausanne, Suiza, para determinar su composición demostraron que el artefacto estaba constituido en su mayoría por aluminio, un 89%, con la participación menor de otros 11 metales en proporciones específicas. ¿De dónde salió dicha pieza de metal? ¿Quién podría haberla construido hace 20.000 años? Pesca magnética o pesca con imanes es muy popular en países como Francia o Reino Unido, donde un pescador magnético encontró casi 60 bloques de plomo llenos de extrañas inscripciones, y nadie está seguro de lo que son. El hallazgo se hizo en un río en Coventry, en Reino Unido. Will Reed, de 38 años, había acudido al río Showey, en Coventry, con sus 2 hijos y su caña de imanes para intentar pescar algo interesante, y comenzaron a sacar del fondo del río unos extraños cubos de plomo llenos de misteriosas inscripciones. Extrajeron en total casi 60 bloques de un tamaño un poco más grande que una moneda y un peso de 125 gramos cada uno. Incapaz de descubrir lo que eran, Will Reed colgó algunas fotos de sus hallazgos en Reddit a ver si alguien le ayudaba a resolver este misterio. Los cubos están escritos en sánscrito, una de las lenguas más antiguas de la India, que actualmente solo se usa como lenguaje litúrgico en el hinduismo y el budismo. En la India se denomina este tipo de objetos Navagraha Yantras, 9 cuadros diferentes, cada uno de ellos con 9 números, que representan a 9 planetas. Bajo los números hay una inscripción llamada Mantra Veg. La explicación vendría si se analizaran el plomo y el carbono 14, ya que en India fueron utilizados durante cientos de años. ¿Y cómo llegaron a Inglaterra? ¿Y quién los trajo? Si bien el conocimiento del platino como metal noble se relaciona actualmente con Antonio de Ulloa a mediados del siglo XVIII, los pueblos prehispánicos de la cultura del Atolita Tumaco en el área pacífica de los actuales países de Colombia y Ecuador, en el área de Chocó, Nariño y de Esmeralda,
utilizaron este metal para algunas de las más bellas obras de orfebrería de ella conservadas. Los dos yacimientos más importantes de esta cultura y que le dan nombre son La Tolita, en la isla de La Tola, en la desembocadura del río Santiago, en el actual Ecuador. Esta cultura indígena consiguió, antes de la llegada de los españoles, aislar y utilizar el platino más o menos puro o aliado con oro argentífero. El platino se obtenía mezclando pequeñas partículas de su mena en el oro fundido, mediante calentamiento y martilleo alternativos. Hacían objetos maravillosos sin conocer ningún instrumento de hierro. El oro era trabajado en frío, en caliente y fundiéndolos en crisoles de cerámica, obteniendo la temperatura para ello soplando tubos de madera o caña. Una parte importante de la producción parece haberse dedicado a los enterramientos suntuosos. Este enterramiento, que en la mayoría de los casos tienen ricos ajuares funerarios, compuesto por adornos corporales de cuarzo, obsidiana, hueso, cerámica y excelentes piezas de orfebrería de oro y platino. Y lo lograban aliando varios metales, como en el caso de la tumbaga, con oro y cobre, o el cobre arsénico con cobre y arsénico, martilleando láminas de metal para también otras labradas con métodos más sencillos como el laminado, el pulido, el bruñido, la soldadura o el repujado. También hay ejemplos de técnicas más complejas como la cera perdida, la filigrana o el vaciado en moldes. Y hasta aquí llegamos en Frontera Inexplicable y nos veremos en otra oportunidad donde volveremos a mostrar un poco más de todo aquello que cruza la frontera que no podemos explicar. Y no te olvides, dale like, comenta, comparte y suscríbete.